Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran en esta ocasión? Les saluda Arnoldo Cortés y vamos a desarrollar la temática del ciclo de Krebs. Antes de comenzar quisiera mencionarles de que en realidad el ciclo de Krebs no es tan complicado, pero sí hay varias cosas o varios aspectos que hay que considerar. Entonces eso es lo que lo vuelve un poquito, no sé, un poquito largo, digamos. Así que por eso empezamos ya de lleno a lo que es el desarrollo y para ponernos en contexto, vamos a comenzar desde desde el más general, ¿verdad? Hasta lo más específico. Sabemos que cuando consumimos alimentos, absorbemos aminoácidos, carbohidratos y lípidos, que son los macronutrientes principales, ¿verdad? Todos estos compuestos se pueden degradar para producir energía en forma de ATP. Ese es un proceso al cual conocemos como respiración celular, en el cual hay un consumo de oxígeno, hay producción de CO2 y se genera energía en forma de ATP. Esa es la finalidad. Esa respiración celular tiene etapas y la primera de ellas es la degradación de compuestos hasta acetilcoenzimo A. Como lo vemos acá, ese es el ciclo de Krebs. Pero antes de llegar al ciclo de Krebs, tenemos que los compuestos tienen que degradarse hasta acetilcoenzimo A, ya sea carbohidratos, lípidos o proteínas. Y posteriormente entran al ciclo de Krebs, que es el siguiente paso de la respiración celular, para finalmente entrar a la cadena respiratoria, el cual ya he visto en otra temática, ¿verdad? Bien, ustedes acaban de ver la glucólisis, así que ya tendrían que saber cuáles son sus productos finales. Y si no lo saben, pues no hay problema, aquí rápido lo vemos, ¿verdad? Vemos de que al final de la glucólisis tenemos que se producen 2 ATP, 2 NADH y 2 piruvato. Nos vamos a centrar en el piruvato, el cual es una molécula de 3 carbonos, producto de la separación de la molécula de glucosa, que es de 6 carbonos, ¿verdad? También acá tenemos el mismo compuesto, solo que en otra representación, ¿verdad? Tenemos el piruvato, el cual puede seguir siendo degradado mediante el ciclo de Krebs para obtener más energía de la que se generaría solamente con la glucólisis. Pero para que el piruvato, para que se aproveche esa energía que todavía se encuentra a nivel del sustrato, como es el piruvato, es necesario que se convierta a esta forma oxidada, la cual se conoce como acetilcoenzimo A. El acetilcoenzimo A viene siendo como una encrucijada metabólica, van a escuchar esa palabra bastante seguido, puesto que la degradación de los carbohidratos, grasas y proteínas, así como otras combustibles, nos puede llegar o nos puede brindar acetilcoenzimo A, el cual va a entrar al ciclo de Krebs. Y por eso es que se le dice que el acetilcoenzimo A es un intermediario común de todas las reacciones de degradación de muchas moléculas, puesto de que primero se necesita que se oxide o que se conviertan, digamos así, que se degraden los compuestos hacia acetilcoenzimo A para que pueda entrar al ciclo de Krebs. Sin embargo, como les mencionaba, ¿verdad? También pueden, por medio de la lipólisis, por medio de las proteínas, pueden llegar a acetilcoenzimo A. Pero nos vamos a ir por la ruta de los carbohidratos porque es, por decirlo así, una forma sencilla de explicarlo. Así que vamos con eso. Bien, al final de la glucólisis, ubiquémonos primero, ¿verdad? Eso es una mitocondria. Todo eso, digamos, lo que se encuentra en la parte externa, vendría siendo el citosol. Entonces, al final de la glucólisis sabemos, como ya les mencioné, que se produce piruvato. Cuando hay oxígeno, ese piruvato va a ser transportado hasta la mitocondria, específicamente a la matriz mitocondrial, para posteriormente entrar al ciclo de Krebs. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, acá es necesario que el piruvato, dentro ya de la mitocondria, se convierta a acetilcoenzimo A para que pueda entrar al ciclo de Krebs y generar energía, ¿verdad? Podríamos decir que es un paso limitante. Entonces, esa reacción que se va a dar acá de piruvato hasta acetilcoenzimo A la vamos a llamar ruta de acople, puesto que acopla el piruvato que proviene de la glucólisis hasta acetilcoenzimo A que pertenece ya al ciclo de Krebs. Por eso es que se le llama ruta de acople. Entonces, viendo ya las estructuras, tenemos que el piruvato, como les mencioné anteriormente, está conformado por 3 átomos de carbono, mientras que el acetilcoenzimo A solamente está compuesto por 2 átomos de carbono.
Entonces es lo más normal o común, o lo más lógico, mejor dicho, pensar de que se lleva a cabo una descarboxilación. Pero para eso es necesario que la enzima piruvato deshidrogenasa, que se ha compuesto, bueno, mejor dicho, el complejo piruvato deshidrogenasa que se ha compuesto por tres enzimas, convierta el piruvato en acetilcoenzimo A. Solo a modo de recordatorio vamos a estar viendo de que las reacciones están en inglés, pero no creo que sea problema, puesto que solamente tienen que intercambiar lo que termine en ACE, pónganle ASA, y lo que termine en AT, pónganle ATO. Y así solucionamos el problema, ¿verdad? Entonces, para continuar con esta reacción, o mejor dicho, para continuar con el ciclo de Krebs, es necesario que el piruvato se convierta a acetilcoenzimo A, eso que quede claro, ¿verdad? Por medio de esa ruta, la cual es conocida como ruta de acople, en la cual van a intervenir ciertas coenzimas que a continuación vamos a ver. Entonces, el complejo piruvato deshidrogenasa está compuesto por tres enzimas. La piruvato deshidrogenasa como tal, que usa el grupo procético tiamina pirofosfato, la cual se encarga de la descarboxilación oxidativa del piruvato. Luego tenemos la dihidrolipoil transacetilasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa, conocidas como DE2 y enzima 3, ¿verdad? Enzima 1, enzima 2 y enzima 3, las cuales tienen los grupos prostéticos lipoamida y el FAD. No se preocupen porque ya vamos a ver cuál es el mecanismo de acción, ¿verdad? Cómo es que va a pasar el piruvato por cada una de esas enzimas y para qué van a servir esos grupos prostéticos, ¿verdad? Así que no se preocupen, ahorita ustedes pueden, digamos, pausar el video y aprenderse cuál es la función que cataliza o cuál es la reacción que cataliza cada enzima y cuál es el grupo prostético. Esto es bien importante que se aprendan, digamos, en la enzima 1, el grupo prostético va a ser tiamina pirofosfato y la función es esa. La enzima 2, el grupo prostético va a ser lipoamida y su función es esta. Y la enzima 3, su grupo prostético es el FAD y su función es esa. Es necesario que sí se aprendan eso porque podría ser una buena pregunta y además que es importante que lo sepan. Entonces, antes de ver cómo es el mecanismo de acción del complejo piruvato deshidrogenasa para convertir piruvato a acetilcoenzimo A, vamos a tener en cuenta esos cofactores o los requerimientos que necesita, valga la redundancia, ¿verdad? Como es la tiamina pirofosfato, la lipoamida, el FAD, el NAD y la coenzima A. Apréndanselos. Es sencillo y la verdad que sí se los pueden preguntar. Acá tenemos la tiamina pirofosfato. No es necesario que se aprendan nada de esto, al menos de la tiamina pirofosfato, pero sí con respecto a esa que es la lipoamida, que está conformada por un ácido lipoico o también llamado lipoato, que se ha unido a un residuo de lisina de la enzima E2 del complejo piruvato deshidrogenasa. Entonces en conjunto se le llama lipoamida. Lipo porque es un lípido y está unido a un aminoácido, ¿verdad? Que es parte de la estructura de la enzima. Recordemos que las enzimas están conformadas por cadenas polipeptídicas. Entonces este residuo de lisina de la enzima E2 se une o adhiere a ella misma ese cofactor llamado lipoato, el cual es característico y es bien importante porque va a tener la capacidad de unir tanto un grupo acilo como un hidrógeno. Entonces ya vamos a ver cómo en la reacción de la piruvato deshidrogenasa va a ser bien importante o es bien importante el papel que tiene la lipoamida en la degradación o en la conversión de piruvato hasta acetilcoenzimo A. Por último tenemos la coenzima A, que es necesaria, ¿verdad? Si se dan cuenta, toda esa estructura que vemos acá es la coenzima A. Es súper grande. Y el grupo acilo que se va a añadir a la coenzima A es muy pequeño. Entonces básicamente la coenzima A para lo que sirve es para transportar o para transferir los grupos acilo. Recordemos que los grupos acilo van a ser esas largas cadenas de carbono que han sido hidrogenadas, ¿verdad? En ese caso el grupo acetilo, ya propiamente dicho, ¿verdad? Acá tenemos que el acetilcoenzimo A tiene este grupo denominado tiol,
el cual se une al acetilo para generar finalmente acetilcoenzima A. Ya vamos a ver la reacción. Bien, acá tenemos la reacción del complejo piruvato de deshidrogenasa. Y no está de más seguir recalcando que es el que va a convertir piruvato hasta acetilcoenzima A. A simple vista puede parecer complicado, pero en realidad no lo es. No es para tanto, ¿verdad? Solo es necesario que vayamos entendiendo qué es lo que va pasando en cada reacción. Y eso es lo que voy a explicar ahorita. Bien, acá tenemos el piruvato, el cual va a reaccionar con la tiamina pirofosfato, que es parte de la enzima 1 de todo el complejo piruvato de deshidrogenasa, y se va a liberar un CO2 de la del piruvato en sí, y lo que sobre va a unirse a la tiamina pirofosfato. Eso por medio de la primera enzima que les menciono, que es la piruvato de deshidrogenasa, la E1, que tiene el cofactor tiamina pirofosfato. En la reacción número 2, que también es catalizada por la enzima 1, la tiamina pirofosfato, vemos de que el grupo acilo que se ha unido a la tiamina se va a unir ahora a uno de los azufres del lipoato, ya que es de la enzima 2, ¿verdad? Aquí, si lo recuerdan, es como les mencionaba, tenemos el residuo de lisina, acá tenemos el lipoato y tenemos los dos átomos de azufre que les mencioné que eran bien importantes. Aquí vemos por qué. Porque básicamente el grupo acetilo se va a oxidar y se va a unir a uno de los átomos de azufre. Vemos de que acá ya está en su forma oxidada, pero ¿qué pasó? ¿Dónde están los hidrógenos que se le quitaron? Porque para que sea oxidado es necesario que se le quiten los hidrógenos, ¿verdad? Bueno, sucede que el otro átomo de azufre recibe el hidrógeno correspondiente a ese compuesto que también es llamado el hidroxietilo, ¿verdad? Entonces, ya una vez que está ensamblado el grupo acetilo y los hidrógenos a la enzima número 2, se va a llevar a cabo la reacción número 3. Ahora sí, ya es catalizada por la enzima número 2, la cual va a transferir el grupo acetilo, que se ha unido en ese momento al lipoato o la lipoamida, lo va a transferir hasta el acetilcoenzima A. Aquí es donde se ocupa la coenzima A como cofactor. Y vemos de que acá prácticamente ya está formado el acetilcoenzima A y ese ya podría entrar al ciclo de Krebs. Sin embargo, es necesario que el lipoato o la lipoamida se vuelva a oxidar para que se dé inicio a un nuevo ciclo. Entonces, en la reacción número 4, que es catalizada por la enzima número 3, la dihidrolipoil deshidrogenasa, se ocupa FAD para reducir al lipoato. Como vemos acá, ya está en su forma oxidada nuevamente para seguir recibiendo más piruvato para dar inicio a un nuevo ciclo, y el FAD queda reducido. Y en la reacción número 5, la dihidrolipoil deshidrogenasa, siempre la enzima número 3, va a transferir los electrones que están en ese momento al FAD, van a ser transferidos al NAD para formar NADH más H, ¿verdad? El cual ya puede pasar a la cadena respiratoria y posteriormente generar ATP. Entonces, volvemos a la reacción global. Espero que me hayan entendido el mecanismo de acción, y si no me lo entendieron muy bien, lo importante que recuerden es que el complejo piruvato de deshidrogenasa va a ocupar cofactores como la coenzima A, el NAD, la tiamina pirofosfato, el lipoato, el FAD, para generar acetilcoenzima A. Y esa es la reacción global, es cómo se va a llevar a cabo para formar acetilcoenzima A, y posteriormente va a pasar al ciclo de Krebs. Bien, entonces nuevamente acá tenemos el complejo piruvato de deshidrogenasa, para que recuerden que la enzima número 1, piruvato de deshidrogenasa, tiene tiamina pirofosfato, la enzima número 2, lipoamida, y la enzima número 3, FAD, como cofactores, ¿verdad? Y bueno, hay ciertas formas de degradar, de regular ese complejo piruvato de deshidrogenasa, puesto que como es el que va a formar acetilcoenzima A, es también limitante para la formación de energía, ¿verdad? Prácticamente se puede regular. Entonces tenemos primero la regulación alostérica, en la cual si tenemos ATP, si tenemos NADH, acetilcoenzima A,
y ácidos grasos, el complejo piruvato deshidrogenasa va a reducir su actividad. Y es lógico, pues, que sabemos que el ATP es uno de los productos, es una de las cosas que queremos lograr. El NADH es uno de los productos, el acetilcoenzimo A es uno de los productos, entonces tiene sentido que se vaya a inhibir la piruvato deshidrogenasa por retroalimentación negativa al tener esos compuestos. Pero ustedes se preguntarían, bueno, ¿y por qué los ácidos grasos también inhibirían el complejo piruvato deshidrogenasa? Bueno, ustedes recuerdan la estructura de un ácido graso. Y bueno, la degradación final de los ácidos grasos puede formar muchas moléculas de acetilcoenzimo A de una forma distinta o una forma diferente a la cual lo hace el complejo piruvato deshidrogenasa. Por ende, los ácidos grasos o la degradación de ácidos grasos nos va a llevar a la formación de acetilcoenzimo A, que posteriormente va a inhibir el complejo. Entonces estos ácidos grasos prácticamente, si se dan cuenta, tienen mucha más capacidad de generar acetilcoenzimo A y por ende generar más energía. Por eso cuando un tejido tiene ácido graso, tiene lípidos, pues ya se queda como que mira todo ese potencial, ¿verdad? Porque tiene mucha más capacidad que una glucosa para generar acetilcoenzimo A y posteriormente crear ATP, ¿verdad? Genera mucha más energía de lo que lo hace la glucosa. Por otra parte, si tenemos AMP, si tenemos coenzimo A y si tenemos NADH, que no son productos, sino que al contrario son sustratos del complejo piruvato deshidrogenasa, esta se va a activar y va a aumentar su actividad catalítica, ¿verdad? La siguiente forma de regular el complejo piruvato deshidrogenasa va a ser por medio de la regulación covalente, que es cuando las proteínas se ven alteradas dentro de la enzima y se activa o se inhibe su capacidad catalítica. Y bueno, como el complejo piruvato deshidrogenasa, les mencioné que tiene 3 enzimas, ¿verdad? La E1, la E2 y la E3. Sin embargo, tiene muchas otras enzimas que no se mencionan. Pero en este caso, una que sí es importante es la piruvato deshidrogenasa quinasa, la cual fosforila el componente de la enzima 1, inactivando a la piruvato deshidrogenasa como tal. La enzima 1 es el paso limitante o la enzima, como digamos, reguladora de todo el complejo, puesto que es la primera. Entonces es normal de pensar o llegar a la conclusión de que esta, si se inactiva esta, pues prácticamente ya no se va a llevar a cabo el resto de la producción o de la transformación de piruvato hasta acetilcoenzimo A, ¿verdad? Entonces la quinasa va a fosforilar y va a inactivar a todo el complejo piruvato deshidrogenasa. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. En presencia de ATP, como es uno de los productos, se activa la piruvato deshidrogenasa quinasa para fosforilar a todo el complejo piruvato deshidrogenasa. Por otra parte, tenemos la enzima piruvato deshidrogenasa fosfatasa, la cual va a retirar el grupo fosfato del componente 1 y va a activar a todo el complejo piruvato deshidrogenasa. Y esa es la forma en la cual se va a regular la reacción de acople, ¿verdad? Bien, en este punto ya pasamos de piruvato a acetilcoenzimo A. Entonces el acetilcoenzimo A ya está listo para entrar al ciclo de Krebs, que es lo que queremos, ¿verdad? Puede que me haya tardado un poco describiendo la reacción anterior, pero en realidad es importante que lo tengamos en cuenta. Así que vamos ya de lleno a la descripción del ciclo de Krebs. Bien, todo eso es ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces, quiero que tengamos muy en cuenta de que ¿cuál es el objetivo del ciclo de Krebs en realidad? El objetivo del ciclo de Krebs es ir deshidrogenando compuestos, como vemos acá y acá y también acá, porque esos hidrógenos, o más bien dicho, esos electrones que son transportados por los cofactores en forma de hidruro, van a ser posteriormente transportados a la cadena respiratoria y ellos son los que van a generar el ATP. Solo de modo recordatorio, recordemos que el hidruro es un hidrógeno, el cual en lugar de un electrón tiene 2 electrones, puesto que ha tomado ese electrón de otro compuesto. Entonces es en forma de hidruro como los cofactores van a ir arrancando los electrones de los compuestos, que ya vamos a ir viendo cuáles son, para transportarlos a la cadena respiratoria, ¿verdad? Entonces solo
hay algunas cuestiones teóricas que tienen que saber, algunas características del ciclo de Krebs. Como ya les mencioné, sucede en la mitocondria y la capacidad oxidativa de un tejido está determinada por el contenido de mitocondrias. O sea, más mitocondrias que haya en una célula puede generar mucha más energía, obviamente, ¿verdad? De igual forma, es una vía estrictamente aeróbica, como les mencionaba. Si hay oxígeno, va a suceder el ciclo de Krebs. Si no hay oxígeno, nada, no pasa nada. Y ya hasta ahí topó, digamos hasta la glucólisis, por decir algo. El sustrato alimentador del ciclo es el acetilcoenzimo A, como ya les dejé bien claro, como ya les dije varias veces, obteniéndose CO2, cofactores reducidos, los cuales van a ser transportados a la cadena respiratoria, y se lleva a cabo una fosforilación a nivel de sustrato como producto. Los cofactores CO2 y también GTP como producto, ¿verdad? Una fosforilación a nivel de sustrato que ya vamos a ver cómo se lleva a cabo. También tenemos que la oxidación completa del acetilo se lleva a cabo en el ciclo de Krebs y la coenzima A no se va a oxidar. Si recuerdan la estructura de la coenzima A, era súper grande, ¿verdad? Esa cosa no la van a oxidar. Solo se va a oxidar en el ciclo de Krebs el acetilo, o sea, los dos átomos de carbono que aún se encuentran hidrogenados, ¿verdad? Quedemos claros ahí. De igual forma, para que el ciclo de Krebs sea rentable, la oxidación al receptor debe regenerarse el ciclo de Krebs. Es decir, de que se tiene que ir regenerando, por eso es que se llama ciclo, ¿verdad? Las enzimas del ciclo de Krebs están localizadas en la matriz mitocondrial, todas están dentro de la matriz, excepto una, la cual ya vamos a ver que se encuentra unida a la membrana mitocondrial interna. Bien, entonces continuando acá, vamos a ver las etapas del ciclo de Krebs. Se han separado porque es una forma más sencilla de aprendérselo y aparte de eso, por las características de cada una de esas etapas. La etapa 1 está conformada o se lleva a cabo la formación de citrato y la isomerización de ese citrato hasta el isocitrato. En la segunda etapa se llevan a cabo las descarboxilaciones oxidativas sucesivas y la formación de GTP. Y en la tercera etapa es la regeneración del oxalacetato. En la etapa número 1, vaya, esas ya son las reacciones puramente del ciclo de Krebs. En la etapa número 1, el acetilcoenzimo A que se produjo a partir de la ruta de acople se va a combinar con el oxalacetato para formar el citrato y posteriormente se va a isomerizar para formar el isocitrato. Esta etapa número 1 viene siendo algo así como una fase preparatoria. ¿Preparatoria a qué? O sea, es una fase preparatoria a las descarboxilaciones. Si ven, a partir de esa etapa, después de ella, comenzamos a descarboxilar. Entonces, vamos a ver las reacciones. Bien, primero vamos a tener que acá el acetilcoenzimo A, que ya sabemos de dónde viene, se combina con el oxalacetato y por medio de la enzima y citrato sintasa, se va a convertir en citrato. Si se dan cuenta acá, el isocitrato tiene el citrato, todavía es citrato, el citrato tiene 1, 2 y 3 grupos carboxilos. Entonces, no es por gusto que el ciclo se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque prácticamente la molécula de citrato tiene 1, 2, 3 carbonos normales, digámoslo así, y tiene 3 grupos carboxilos. Siguientemente, vemos de que el citrato, si lo ubicamos acá, es esa misma estructura, tenemos 3 grupos carboxilo, 1, 2, 3, y tenemos los 3 carbonos a los cuales están unidos. Miremos cómo es la estructura del citrato, y esa estructura del citrato va a ser isomerizada hasta el isocitrato. ¿Cuáles son las diferencias? De que acá, en el carbono número 2, lo vamos a llamar así, carbono número 2, 1, 2, 3. En el carbono número 2 hay un grupo OH, y en el carbono número 3 hay un hidrógeno. En realidad hay 2, pero tomemos en cuenta solamente ese. Entonces necesitamos de que el citrato ya no tenga su grupo OH en el carbono número 2, sino que lo tenga en el carbono número 3. Entonces, por medio de la enzima aconitasa, vamos a llevar a cabo una deshidratación. Vemos que se toma el OH y se toma también el hidrógeno, se libera agua y se forma ese compuesto intermediario llamado cis-aconitato. Acá se forma un doble enlace y posteriormente se va a hidratar. Primero deshidratamos,
Ahora vamos a hidratar otra vez, pero para que el grupo H se encuentre en el carbono número 3 y ya no en el 2, formando el compuesto isocitrato. Y eso es todo con la reacción número 1, ¿verdad? Respecto a la reacción o a la etapa número 2, va a ser en esta etapa donde el isocitrato se va a ir deshidrogenando para formar los cofactores reducidos NADH, y también se va a llevar a cabo una fosforilación a nivel de sustrato. Desde isocitrato vamos a transportar, o vamos a transformar, mejor dicho, hasta succinato. Lo vamos a ver ahorita. Tenemos el isocitrato que provenía de la etapa anterior, el cual por medio de la enzima isocitrato deshidrogenasa, y vamos a utilizar el cofactor NADH, se le van a arrancar esos dos hidrógenos y se le van a transferir al NAD para formar NADH y formar y liberar un protón, ¿verdad? Y se va a formar alfa-cetoglutarato y se va a liberar CO2 como producto también, ¿verdad? Posteriormente, el alfa-cetoglutarato, que lo tenemos acá, también va a ser deshidrogenado, se va a oxidar hasta succinil coenzima A por medio de la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En esta ocasión vemos que también se utiliza la coenzima A nuevamente para formar succinil coenzima A. Entonces, este grupo carboxilo del alfa-cetoglutarato que se encuentra en el carbono número 3 va a ser sustituido y liberado como CO2, y su lugar lo va a tomar la coenzima A, como lo podemos ver acá, ¿verdad? Posteriormente, la succinil coenzima A, por medio de succinil coenzima A sintetasa o sintasa, va a desarrollar una reacción que es bien importante. Póngale coco a eso, porque es la reacción en la cual se lleva a cabo una fosforilación a nivel de sustrato, en la cual GDP y el fosfato inorgánico se van a combinar para formar GTP, y se libera la coenzima A, formando ese compuesto que es más simétrico, el cual vamos a llamar como succinato. Entonces recuerden eso: en la reacción de succinil coenzima a succinato se va a llevar a cabo la fosforilación a nivel de sustrato, formándose el compuesto succinato, que ya solamente tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. En este punto ya generamos 2 NADH, también tenemos 2 CO2. Prácticamente, si nos ponemos a pensar, los dos átomos de acetilcoenzima A ya fueron oxidados relativamente, ¿verdad? Entonces recordemos eso, ya llevamos 2 NADH. Y en la tercera etapa se va a encargar de, por decirlo así, vamos a regenerar el ciclo, o vamos a preparar un nuevo ciclo. Entonces, desde succinato, esta molécula ya no va a sufrir descarboxilaciones. Sí va a tener oxidaciones, pero ya no van a estar acompañadas de oxidaciones. Entonces, en esta enzima vamos a generar o vamos a producir que el succinato pase a fumarato, a malato y finalmente hasta oxalacetato, para que esté luego listo para un nuevo ciclo. No exactamente ese ciclo, pero supongamos que es algo parecido. Entonces el oxalacetato ya va a estar listo nuevamente para empezar, o para combinarse nuevamente con acetilcoenzima A y dar inicio al otro ciclo. Entonces veamos cuáles son las reacciones desde succinato hasta oxalacetato. Bien, esa ya en la etapa número 3 yo considero que es la etapa un poco más sencilla, porque básicamente, si lo ven, ya solo son deshidrogenaciones más sencillas y las cuales son más fáciles de entender, ¿verdad? Primero tenemos el succinato. Tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Y es en el carbono número 1 y en el carbono 2 y en el carbono 3 vemos que tenemos dos pares de hidrógenos. Entonces, por medio de la enzima succinato deshidrogenasa, esos dos pares de electrones o de hidrógenos van a ser transferidos al FAD. Y lo importante de esa reacción,
al igual que la anterior que les mencioné, en la cual se lleva a cabo una fosforilación a nivel de sustrato, es de que esa enzima, la succinato deshidrogenasa, es la que les mencionaba, de que no es que se encuentre en la matriz mitocondrial en sí, sino que se encuentra unida a la membrana mitocondrial interna. Entonces esa es la excepción. Si llegamos, le llegaran a preguntar en qué reacción del ciclo de Krebs se encuentra la enzima, por ejemplo, que se encuentra unida a la membrana mitocondrial interna, sería en la reacción que convierte succinato hasta fumarato. Entonces vemos de que cuando se deshidrogena, sí, cuando se lleva a cabo la oxidación, mejor dicho, de succinato, vemos de que acá ya se formó un doble enlace en el carbono 2, entre el carbono 2 y el carbono 3, y solo nos quedó un hidrógeno en cada carbono. Posteriormente este fumarato va a ser hidratado y se va a formar el malato o L-malato, en el cual tenemos un grupo hidroxilo en el carbono número 2 y en el carbono número 3 simplemente se ha hidrogenado. Luego este L-malato va a sufrir otra deshidrogenación, es decir, va a ser oxidado y los electrones van a ser transferidos al NAD para formar NADH y oxalacetato, el cual es con el que comenzamos, ¿verdad? O sea, aquí ya estaríamos listos para empezar otro ciclo, como les mencionaba. Entonces acá ya llevamos la formación de otro cofactor, en este caso FADH, otro cofactor reducido, y el otro cofactor reducido que también sería NADH más H, ¿verdad? Bien, y eso sería las reacciones del ciclo de Krebs, que si le ponen mente a las estructuras no es tan complicado, simplemente es de aprenderse los nombres, que no es mucha cosa, y ver por qué es que van sucediendo las hidrataciones, las deshidrogenaciones y coco en las reacciones que producen NADH, como lo vemos acá, y también las que producen FADH y las que producen la fosforilación a nivel de sustrato. Entonces la reacción global del ciclo de Krebs va a ser de la siguiente manera: se invierte acetilcoenzimo A, 3 NAD, un FAD, un GTP o ADP, dependiendo que se use como sustrato, ¿verdad? Fósforo inorgánico y 2 moléculas de agua para generar 2 moléculas de CO2, las cuales las vemos acá y la vemos acá, 3 NADH, un FADH, un GTP o ADP, como les mencionaba, y la coenzimo A que se liberó. De esto es importante que tengan en cuenta la reacción que convierte el succinato a fumarato, como les decía, porque esa es la que se encuentra a nivel de la membrana mitocondrial interna en la cadena respiratoria, así que ténganla muy en cuenta. Igual, la otra reacción, la reacción en la cual se lleva a cabo, no se marca, esto tengo un error, pero bueno, la reacción en la cual se forma GTP, la fosforilación a nivel de sustrato, la cual se lleva a cabo en la reacción de succinil coenzima A hasta succinato. Esas son las claves que yo les puedo dar acerca del ciclo de Krebs con respecto a las reacciones, ¿verdad? Bueno, y algunas consideraciones teóricas son las siguientes. El ciclo de Krebs permite la conservación de la energía por medio... el ciclo de Krebs permite la conservación de energía de los combustibles celulares que se están quemando, por decirlo de esa manera. La energía liberada por la oxidación se conserva por medio de los cofactores NAD, FAD y también se genera GTP. Las coenzimas reducidas posteriormente sufrirán oxidación en la cadena respiratoria, sirviendo como fuente de ATP. Y bueno, siguiendo con el desarrollo de la temática, vamos a ver cuánto es la ganancia energética del ciclo de Krebs. Bien, entonces vamos a tener acá, en este cuadro que lo pueden encontrar en el Leninger, encontramos cuál es la ganancia energética no solamente del ciclo de Krebs, sino desde la glucosa, o sea, la oxidación completa de la glucosa hasta llegar a la cadena respiratoria, ¿verdad? De eso es importante que les quede bien claro, o que se aprendan que por
cada NADH que va a ser posteriormente degradado en la cadena respiratoria, se va a producir 2.5 ATP. Y por cada FADH que se reduzca en la cadena respiratoria, se va a producir 1.5 ATP. A partir de acá, vemos que esas son las reacciones del ciclo de Krebs. La que aparece aquí arriba, la 2-piruvato hasta 2-acetilcoenzimo A, es la reacción de acople, y las que están arriba, las primeras 1, 2, 3, 4, 5, son de la glucólisis, ¿verdad? Recordemos de que en la degradación de glucosa no se nos va a dar solamente un piruvato, sino que son dos, y de cada piruvato sale un acetilcoenzimo A. Entonces por eso es de que los NADH se toman como por dos, digámoslo así. Entonces, como tenemos que se produjeron 1, 2, 3 NADH en todo el ciclo de Krebs, pero como recordemos que son 2 acetilcoenzimo A que entran por glucosa degradada, lo vamos a multiplicar por 2, entonces serían 2, 4, 6, y cada uno vale, cada NADH reducido va a valer 2.5 ATP, pero como son 2 por cada reducción que se dio en el ciclo de Krebs, cuenta como 5. De igual forma, el FADH2, como también cuenta por 2 por los 2 acetilcoenzimo A que entran, en lugar de producir 1.5, como son 2, se producen 3. Y finalmente también tenemos la fosforilación a nivel de sustrato, que son 2 ATP o 2 GTP. Les menciono que eso va a depender, es en función del sustrato que se utilice. Si se ocupa ADP, vamos a producir ATP. Si se utiliza GDP, vamos a producir GTP. Para finalizar, de que en el ciclo de Krebs, solamente en el ciclo de Krebs, estaríamos produciendo 5, 10, 12, 15, 20 ATP por los 2 acetilcoenzimo A que entran. Sin embargo, la reacción global que se toma en cuenta es a partir de toda la glucólisis hasta la degradación completa de la glucosa, que al final serían de 30 a 32 ATP producidos. Bien, hasta ese momento hemos visto, compañeros, de que el ciclo de Krebs es una ruta catabólica, puesto que es utilizada para formar energía, ¿verdad? A partir de acetilcoenzimo A, que puede provenir de muchos combustibles, ya sea carbohidratos, lípidos, proteínas. Sin embargo, el ciclo de Krebs no solamente es una ruta catabólica, sino que también es una ruta anabólica. También puede servir para formar compuestos o para interconvertirlos. Entonces, por eso es que el ciclo de Krebs se dice que es una ruta anfibólica. Recuerden eso. O sea, eso que les quede bien claro. Si les llegan a preguntar cuál es el carácter del ciclo de Krebs, ¿es anabólico? ¿Es catabólico? No. El ciclo de Krebs es anfibólico. Entonces vemos de que también nos puede servir para interconvertir nutrientes. Puede que de los aminoácidos podamos convertirlos a glucosa, ácidos grasos, nucleótidos, colesterol. Y de glucosa también podemos convertir aminoácidos. Podemos convertirla hacia aminoácidos, ácidos grasos, nucleótidos, colesterol. Y también sirve para la interconversión de estos poderes reductores, como son los cofactores, ¿verdad? Sin embargo, hay una reacción que ninguna célula, hasta donde yo tengo entendido, puede llevar a cabo, que es la conversión de ácidos grasos a glucosa. Esa reacción prácticamente es imposible, no la puede llevar a cabo ninguna célula. Las demás sí. Entonces, ahorita vamos a ver el carácter anabólico del ciclo de Krebs. Como les mencionaba, vemos el carácter catabólico, pero también veamos el ciclo de Krebs como un compuesto o como una ruta también anabólica. ¿Por qué decimos eso? Bueno, si se dan cuenta, acá vemos cada uno de los intermediarios del ciclo de Krebs, tal cual se encuentran ubicados en el orden, ¿verdad? Y vemos de que de cada uno de estos intermediarios, o más que de cada uno, hay algunos más que otros, ¿verdad? Por ejemplo, el citrato, el alfa-acetoglutarato, el succinilcoenzimo A y el oxalacetato. Estos pueden dar origen a otros compuestos, es decir, que pueden tener carácter biosintético. Por ejemplo, el alfa-acetoglutarato
Cuando ustedes vean el ciclo de la urea, cuando vean cómo son los aminoácidos, van a ver de que el alfa-cetoglutarato y el glutamato en realidad tienen una estructura idéntica. Lo único que los diferencia es de que el glutamato tiene un grupo amino, mientras de que el alfa-cetoglutarato no lo tiene. Entonces, por simple transaminación, el alfa-cetoglutarato puede ser un intermediario que pueda servirnos para formar aminoácidos que pueden servir para muchas otras funciones, ¿verdad? Sabemos que los aminoácidos forman proteínas y las proteínas, ¿qué no hacen en el organismo, verdad? De igual forma, el oxalacetato se puede convertir a fosfoenolpiruvato y formar glucosa o formar también otros aminoácidos. De igual forma, puede formar aspartato, puede formar asparagina. Entonces, al igual que el alfa-cetoglutarato, la diferencia es de que no están, digamos, como lo digo, no tienen un grupo amida incluidos en él, por eso es que no son aminoácidos. Sin embargo, por una simple transaminación, el oxalacetato, al igual que el alfa-cetoglutarato, puede convertirse a aminoácidos y dar origen a muchos otros compuestos. De igual forma, el succinil-CoA puede formar porfirinas, que son componentes esenciales en los grupos hemos, que ya vieron que son parte de la hemoglobina y de otros compuestos. Entonces, lo importante de eso es que noten de que el ciclo de Krebs no solamente va a servir para degradar, sino también para construir, para formar otros compuestos. Por eso es que tiene un carácter biosintético. Sin embargo, es importante que para que se mantenga el equilibrio, así como se pueden retirar intermediarios del ciclo de Krebs para formar otros compuestos como aminoácidos, como les mencionaba, es esencial de que hayan reacciones que devuelvan esos intermediarios al ciclo de Krebs de tal manera que se pueda llevar con normalidad y se mantenga el equilibrio, ¿verdad? Entonces, esas reacciones son las que vamos a ver a continuación y aparecen representadas en esa tabla. También la pueden encontrar en Leninger. Entonces, la primera de esas reacciones que va a devolver los intermediarios hacia el ciclo de Krebs va a ser esa reacción catalizada por la piruvato carboxilasa. Esa enzima vemos de que utiliza como sustratos piruvato y bicarbonato, pero en realidad el bicarbonato relacionémoslo con CO2. Lo que importa es que aquí hay un carbono que se le va a sumar. Recordemos que el piruvato tenía 3 carbonos y si le sumamos uno más, 4. Entonces el oxalacetato, ¿cuánto tenía? El oxalacetato tenía 4. De esa forma que se repone el intermediario oxalacetato por medio de esas reacciones anapleróticas. Recuérdenlo, reacciones anapleróticas son las que devuelven los intermediarios al ciclo de Krebs. Entonces, ¿cómo lo vemos? Acá está representado. Tenemos 1, 2, 3 carbonos del piruvato. Recordemos que el piruvato no es parte del ciclo de Krebs, sino que es el producto de la glucólisis. Entonces, cuando por ejemplo el ciclo de Krebs está actuando de una manera lenta, se acumula piruvato y el piruvato, por medio de esa enzima piruvato carboxilasa, se puede convertir a oxalacetato, de tal forma de que el oxalacetato está disponible para agarrar otro acetilcoenzimo A y de esa manera se acelera el ciclo de Krebs, porque hay más, como le digo, hay más intermediarios, o en ese caso principalmente el oxalacetato, que va a servir para dar inicio al ciclo de Krebs. Entonces vemos que la piruvato carboxilasa es la responsable de esa reacción y que utiliza biotina, que es un cofactor que toma el CO2, o más que todo toma el carbono que se encuentra en el bicarbonato y lo va a transferir al oxalacetato. La biotina es algo así como un transportador monocarbónico, lo voy a llamar, porque de esa forma él transfiere la biotina, el carbono o el grupo carboxilo hacia el piruvato para convertir oxalacetato. Cuando hay alta presencia de acetilcoenzimo A, que como ya vimos es el combustible o la forma que los combustibles entran principalmente al ciclo de Krebs, o sea, es el sustrato principal del ciclo de Krebs si lo queremos ver así.
Cuando se está acumulando el acetilcoenzimo A, es porque el ciclo de Krebs se está llevando a cabo demasiado lento, como les digo. Entonces el acetilcoenzimo A va a promover o va a activar a la piruvato carboxilasa para que aumente su actividad y convierta el piruvato que también se está acumulando hasta oxalacetato, de tal forma que venga y ese sustrato acelere el ciclo de Krebs. O sea que aquí ya entra otro oxalacetato producto de la piruvato carboxilasa, y entonces el acetilcoenzimo A que está acumulado puede venir otro y se une, y así da el inicio del ciclo. De forma como les digo, de forma similar, o lo contrario sucede, mejor dicho, cuando hay ausencia de acetilcoenzimo A. Cuando hay ausencia de acetilcoenzimo A, se reduce la actividad de la piruvato carboxilasa de tal manera que haya menos oxalacetato disponible, porque pues si no hay mucho requerimiento, es como una fábrica, bajemos las luces porque en realidad no la necesitamos ahorita, algo así. Ahí quedamos con la reacción de la piruvato carboxilasa, primera reacción anaplerótica que devuelven los intermediarios al ciclo de Krebs. La siguiente reacción es catalizada por la fosfoenol piruvato carboxiquinasa. Esta reacción prácticamente se parece, digamos, a la que vimos anteriormente, puesto que se va a convertir hacia oxalacetato. Sin embargo, acá el sustrato que se utiliza no es piruvato, sino que es fosfoenol piruvato, que también es otro intermediario de la glucólisis, ¿verdad? Entonces, por medio de la fosfoenol piruvato carboxilasa o carboxiquinasa, mejor dicho, el fosfoenol piruvato se va a convertir a oxalacetato, el cual puede pasar al ciclo de Krebs. Sin embargo, de modo similar a lo que vimos anteriormente, ¿qué sucede con el ciclo de Krebs? Actúa de manera demasiado lento, digámoslo. Cuando actúa demasiado lento, como recordemos que esto es una cadena, ¿verdad? De la glucólisis, todo viene pasando por entrar al ciclo de Krebs. Entonces, cuando el ciclo de Krebs actúa demasiado lento, ya sea por ausencia de oxalacetato, por ausencia de sustratos, se acumula este intermediario de la glucólisis, pues sí, porque no está pasando a la cadena, digámoslo, al ciclo de Krebs, no se está convirtiendo. Entonces la fructosa 1,6-bifosfato se está acumulando. Entonces esta fructosa 1,6-bifosfato al acumularse va a activar o va a promover la actividad de la fosfenol piruvato carboxiquinasa para que convierta el fosfenol piruvato hacia oxalacetato, y de modo similar a lo anterior, para que haya más sustratos que puedan entrar al ciclo de Krebs y que se deje de acumular, por tanto, ese intermediario, ¿verdad? O sea, todo está relacionado con a puro equilibrio, de tal forma de que si hay mucho, que se disminuya la actividad, si hay muy poco, pues que se aumente. Y bueno, esas son las dos reacciones anapleróticas principales, las cuales devuelven los intermediarios al ciclo de Krebs, si es que se han retirado. Y las otras dos no las vamos a tomar en cuenta, puesto que se llevan a cabo en plantas, levaduras, igual a la siguiente. Y es importante que tengan en cuenta que la piruvato carboxilasa se lleva a cabo esa reacción en el hígado y en el riñón, ténganlo muy en cuenta. Mientras que la fosfonol piruvato, la reacción de fosfonol piruvato hacia oxalacetato sucede en corazón y músculo esquelético. Y eso sería todo con las reacciones anapleróticas del ciclo de Krebs. Bien, en esa parte ya casi terminando, vamos a ver la regulación del ciclo de Krebs, puesto de que es necesario que se tomen en cuenta cuando lleven farmacología. Van a ver de que esos métodos de regulación, la forma en la que se regula una ruta metabólica sirve, son útiles o son bastante utilizadas, aprovechadas, mejor dicho, por los fármacos para disminuir algunas enfermedades, pero eso lo van a ver posteriormente, ¿verdad? Entonces, con la regulación del ciclo de Krebs, hay algunos factores que gobiernan la velocidad del flujo. Entre ellos tenemos la disponibilidad de sustrato, como veíamos anteriormente, la inhibición por productos acumulados y la inhibición alostérica de las enzimas que catalizan etapas tempranas del ciclo. Bien, esos son los factores que van a intervenir. Sin embargo, los pasos exergónicos, hay ciertas etapas, lo voy a poner así, hay ciertas etapas en el ciclo de Krebs que pueden ser reguladas.
las cuales son los pasos exergónicos, los cuales son catalizados por la enzima citrato sintasa. La vemos acá, es uno de los pasos exergónicos del ciclo de Krebs que puede ser regulado. La otra es la isocitrato deshidrogenasa, que la vemos acá, y por último el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Estos tres son los pasos exergónicos del ciclo de Krebs que pueden ser limitantes para la formación o para la continuidad del ciclo, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, vamos a ver cómo sucede esto. Primero, con la disponibilidad de sustratos. En el primer paso, por decirlo así, en la primera reacción, cuando se convierte el acetilcoenzimo A y el oxalacetato se condensa para formar citrato, si digamos hay poco acetilcoenzimo A, pero más que todo cuando hay poco oxalacetato, entonces se puede reducir la actividad o se puede disminuir la formación de citrato y por tanto se disminuye la actividad de todo el ciclo de Krebs. Eso tiene sentido, ¿verdad? Luego tenemos el índice NADH-NAD. Sabemos que cuando es alto ese índice es porque hay bastante NADH y hay en menor cantidad NAD. O sea que hay bastante producto. Recordemos que el NADH es uno de los productos del ciclo de Krebs. Acá lo vemos. Vemos de que tenemos, por ejemplo, de la conversión de malato hasta oxalacetato se produce NADH. De isocitrato hasta alfa-cetoglutarato se produce NADH. Y de alfa-cetoglutarato hasta succinilcoenzimo A también se produce NADH. Entonces, cuando se está acumulando demasiado NADH, estas enzimas, las cuales catalizan la transformación o la formación de NADH, reducen su actividad. Por ejemplo, acá no aparece, pero sí lo menciona Lehninger, de que la actividad de la isocitrato deshidrogenasa se ve disminuida cuando hay acumulación o hay un índice alto de NADH. De igual forma, el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, el alfa-cetoglutarato, en sí la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, cuando hay NADH también disminuye su actividad. Y como les mencionaba, cuando también hay bastante NADH, se disminuye la actividad de la malato deshidrogenasa para formar oxalacetato y por tanto se reduce la actividad del ciclo. Luego tenemos por acumulación de productos. Primero, el succinilcoenzimo A. La reacción que cataliza la transformación o la formación del succinilcoenzimo A es de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzimo A por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, si hay bastante producto, por ende, se estaría inhibiendo la actividad de la enzima. De igual forma, el succinilcoenzimo A puede disminuir la actividad de la citrato sintasa. Luego tenemos el ATP. El ATP va a disminuir la actividad de la enzima citrato sintasa, de la isocitrato deshidrogenasa y también, solamente de esas al parecer acá. Entonces acá vamos a tener eso. Y por último, antes de eso también vean de que al contrario, si hay ADP se activa, si hay ADP se activa, y así es por pura lógica, ¿verdad? La verdad. Entonces por último tenemos el calcio. Recordemos de que el calcio es uno de los mensajeros intracelulares que promueven la contracción muscular. Entonces cuando hay bastante contracción muscular, por ejemplo cuando hacemos ejercicio, se aumenta el calcio y por tanto el calcio va a venir acá al ciclo de Krebs y va a promover la actividad, por ejemplo, de las enzimas isocitrato deshidrogenasa, de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, y también en cierta parte puede estimular la actividad de la piruvato deshidrogenasa, del complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque recordemos de que si estamos haciendo ejercicio o si hay alta actividad en el cuerpo, se necesita más ATP para cumplir los requerimientos, se necesita más energía. Por tanto, el calcio viene siendo un promotor, viene siendo un compuesto que va a aumentar o que va a promover el ciclo de Krebs para que finalmente se genere más energía, ¿verdad? Finalmente, también el ciclo de Krebs puede inhibir algunos pasos o principalmente un paso de la glucólisis, la cual es la fosfofructoquinasa 1. Recordemos que esta es una enzima de la glucólisis. Entonces cuando hay bastante citrato cuando hay bastante citrato va a disminuir la actividad de la fosfofructoquinasa 1 de tal forma de que va a ir bajando la producción. Y recordemos de que en ese rollo de la regulación
Todo es cosa de retroalimentación negativa. Si hay mucho, se reduce, si hay poco, se aumenta la actividad de las enzimas. Eso utilicémoslo como con bastante lógica, ¿verdad? En el momento que se nos vaya a preguntar, no es mucho que hay que memorizar esto, que el ATP, por ejemplo, inactiva una y la otra no. O sea, eso es más que todo de lógica, pero sí ténganlo en cuenta. Y bueno, eso sería con respecto a la regulación. Y básicamente eso es todo con respecto al ciclo de Krebs. Espero haberles ayudado, espero haberles sido de utilidad, de que básicamente yo he tratado de hacerlo de la mejor manera posible. Por ratos puede que sea un poquito más complicado, sin embargo crean de que esta no sé qué número de toma fue, pero en realidad se hacen varios intentos, así que yo espero que les sirva, que de al menos les sirva a ustedes de guía para que cuando estudien, tomen Leninger. Les recomiendo que lean el capítulo, en realidad está bastante comprensible. Para cuando lo lean, recuerden que aquel loco dijo, dijo aquello, dijo esto, entonces ya lo tienen en cuenta. Así que eso ha sido todo por mi parte, espero serles de ayuda y nos vemos hasta la próxima ocasión, ¿verdad?